Familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Mi nombre es María y cuando estudiaba en la secundaria, tuve una tarea que básicamente consistía en entrevistar a un adulto mayor, para conocer acerca de ellos. Honestamente no recuerdo exactamente cuál era el motivo o propósito de aquella tarea, pero recuerdo dos cosas. La primera, que de inmediato pensé en la persona más genial que yo conocía, la cual también era mi abuela, y la segunda cosa, el profesor Marcos Corona, no me aceptó el trabajo, solo me dio la oportunidad de hacerlo de nuevo, pues me dijo que debía entrevistar a un adulto mayor que estuviera cuerdo. Para comenzar, debo de aclarar que mi abuela está perfectamente bien de sus facultades mentales, y no solo eso, sino que a sus casi 95 años, mi abuela parece tener mejor salud que muchos adultos jóvenes hoy en día. Le pregunté si estaba de acuerdo con que intentara contarlo por aquí y ella aceptó. Pero no quiere que sepan el nombre del lugar donde ocurre la siguiente historia, así como su nombre y el nombre de las involucradas, por motivos que contaré más adelante. Como contexto, supongo que también debo de decir que mi abuela proviene de una familia que en su tiempo era muy acomodada. Por aquel entonces, mi abuela estaba pasando por una faceta rebelde, o al menos eso era lo que sus padres decían. Sin embargo, mi abuela siempre afirmó, y yo estoy totalmente de acuerdo, con que ella estaba actuando como cualquier adolescente normal, cuestionaba algunas cosas y quería salir a conocer el mundo por su cuenta. Nada que un adolescente común y corriente no quisiera hacer, pero sus padres insistieron en que necesitaba disciplina, así que decidieron que debía ir a un internado católico. Como no puedo decir cómo se llamaba exactamente, solo le diré el internado, y a mi abuela le diré Ana. Al llegar a aquel internado, rápidamente se dio cuenta que era un lugar riguroso y austero, donde las reglas eran estrictas y la disciplina se aplicaba con firmeza. Aunque mi abuela Ana no permitió que esto la intimidara, desde el primer día dejó en claro que no sería una alumna sumisa y que no se sometería fácilmente a las normas impuestas. No me dijo exactamente qué hizo, pero sí que su primera noche la pasó en la habitación de castigo, así que no conoció a nadie hasta la mañana siguiente. Una de las cosas diarias que mi abuela Ana odiaba era la asistencia obligatoria a la capilla del internado para la misa, puesto que a pesar de haber crecido en una casa católica, ella jamás había sido particularmente creyente. Pero como no tenía otra opción, se vio obligada a cumplir con esta regla, a pesar de sus temores, puesto que a pesar de no creer mucho en esas cosas, a mi abuela le daba, o más bien, hasta la fecha le da mucho miedo todo el arte sacro. Aquella primera mañana en la capilla, mi abuela Ana notó de inmediato la opresiva atmósfera del lugar. La capilla estaba adornada con una multitud de figuras de santos y varios cristos de yeso. La luz filtrada por las ventanas tintadas le daban al lugar una apariencia sombría. Los bancos de madera crujían bajo el peso de las estudiantes uniformadas mientras tomaban asiento, y mi abuela se decidió sentar en un lugar cerca de la salida, deseando mantener una vía de escape. Pues lo que más la perturbaba eran los ojos de las figuras religiosas. Cada vez que miraba una de las estatuas, tenía la impresión de que sus ojos de yeso la observaban fijamente, como si estuvieran conscientes de cada uno de sus pensamientos y acciones. No podía evitar sentir que algo oscuro y sobrenatural acechaba en la capilla. La incomodidad creció a medida que avanzaba la misa. Durante la lectura de las escrituras, mi abuela notó algo particularmente extraño. Uno de los cristos de yeso, ubicado en el rincón más oscuro de la capilla, parecía diferente de los demás. Sus ojos no estaban solo pintados, parecían más profundos, brillosos y muy realistas, como si contuvieran una presencia inquietante, y la figura parecía mirarla con una intensidad que la llenaba de angustia. Mi abuela Ana luchó por mantener la concentración mientras los minutos pasaban lentamente, y cada vez que cerraba los ojos, sentía que los ojos del Cristo en el rincón más oscuro la observaban en la oscuridad. Aquella sensación perturbadora se quedó grabada en su memoria durante décadas. Mientras mi abuela intentaba ignorar las inquietantes figuras en la capilla,
Una chica que estaba a su lado le dio un ligero codazo para llamar su atención y también le susurró con una voz un tanto seria pero al mismo tiempo con un toque de sarcasmo: «Dan miedo, ¿verdad?». Mi abuela la miró y asintió levemente, sintiéndose un poco acompañada en aquella inquietante situación. La joven desconocida sonrió con ligereza, como si compartieran un oscuro secreto. Al salir de la misa la chica se presentó: «La llamaré Isabel por petición de mi abuela». Ella le ofreció a mi abuela Ana la posibilidad de unirse a su grupo en el desayuno. Mi abuela, agradecida por la compañía, aceptó la invitación y se sentó con ellas en la amplia cafetería del internado. Al principio, las chicas hicieron las preguntas habituales, como de dónde venía o por qué sus padres habían decidido mandarla ahí. La verdad, todas ellas sí hacían muchas cosas, como escapar por las noches a bailes o cosas peores, y de hecho les pareció gracioso que mi abuela hubiese sido mandada ahí solo por contestarle a sus padres. Pero en fin, en algún momento de la conversación, la atmósfera se volvió más sombría, cuando todos vieron cómo los frailes estaban moviendo un Cristo a otra capilla. A mi abuela Ana se le hizo muy extraño que justo en el momento en el que pasaron cerca de la cafetería, todas las chicas guardaron silencio hasta que los frailes se alejaron. Fue entonces cuando Isabel y sus amigas compartieron una serie de historias perturbadoras sobre el internado. Le dijeron a mi abuela Ana que en ese lugar ocurrían cosas muy extrañas, cosas que no tenían explicación lógica. En particular, le advirtieron que bajo ninguna circunstancia se acercara a la capilla número 3 durante la noche. Según las historias que circulaban en el internado, las figuras religiosas cobraban vida después del anochecer y deambulaban por los pasillos del internado, pero lo que era aún más aterrador, según Isabel y sus amigas, era que si alguien osaba entrar en la capilla número 3 durante la noche, las figuras podían hacerles daño. Pues solo las figuras que estaban ahí eran las que se movían. Isabel continuó su relato con un tono grave. Mencionó que se decía que varios años atrás, una de las alumnas había desafiado la advertencia y había entrado en la capilla número 3 durante la noche. La joven nunca volvió a ser la misma después de esa experiencia y no hablaba con nadie y se la pasaba sentada sin expresión clase tras clase, y después de algunos meses se había quitado la vida en su propia habitación. Al principio, mi abuela creyó que las historias que le habían contado sobre las figuras religiosas eran simplemente intentos de asustar a las recién llegadas como ella. Sin embargo, durante su segunda noche en el internado, cuando por fin pasó al cuarto con las demás chicas, algo sucedió que la hizo cuestionar sus dudas. Aquella noche era silenciosa y mi abuela Ana se encontraba durmiendo en esa habitación, cuando fue despertada por unos susurros indescifrables que resonaban por las instalaciones del internado. Se sentó en la cama, pensando que podría tratarse de alguna inspección sorpresa o algo por el estilo, aunque después de unos minutos se dio cuenta que no había nadie cerca. Miró por la ventana, pero no había nadie a la vista. Recordó una de las reglas más estrictas del lugar: nadie podía salir de las habitaciones después de las 8 de la noche. Con un escalofrío recorriendo su espalda, decidió volver a la cama. Al día siguiente, mi abuela compartió su experiencia con Isabel, con la que estaba comenzando a forjar una fuerte amistad. Y ella le explicó que los susurros y las apariciones de sombras eran comunes durante las noches en el internado. Le dijo que a esa hora era cuando las figuras religiosas parecían vagar por los pasillos. Aunque rara vez entraban en la parte de los dormitorios del internado, un día sí habían escuchado que pasaban por ahí. Los siguientes días transcurrieron de manera similar. Mi abuela Ana nunca había visto directamente a las figuras, pero era algo que todos en el internado sabían. Todas las estudiantes los habían escuchado, o al menos habían visto las siluetas en la noche. Incluso había escuchado hablar a los maestros sobre aquellos susurros, algunas veces acompañados de pasos, pero todos actuaban como si fuera lo más normal del mundo, lo que la dejaba aún más perpleja. Una noche, mientras caminaba con su amiga Isabel después de la cena, ésta le propuso algo inesperado.
Una de sus otras amigas había conseguido que alguien de afuera les trajera un poco de alcohol y cigarrillos y le invitó a unirse a ellas. Mi abuela Ana al principio dudó en acompañarlas, pues como dije antes, los castigos eran muy fuertes. En aquella época era demasiado común recurrir al castigo físico en las escuelas y mucho más en lugares como esos internados. Sin embargo, Isabel le dijo que ya lo habían hecho varias veces, pero no la había invitado hasta estar segura que no diría nada, así que halagada aceptó. A medianoche, mi abuela se aventuró junto con otras 4 chicas a los límites del internado, donde alguien les entregó un bolso con las cosas que habían conseguido. Se dirigieron a un lugar apartado para fumar y beber, divirtiéndose y compartiendo sus deseos de escapar de aquel lugar opresivo. Prometieron que si alguna de ellas descubría cómo salir, se lo contarían a las demás para poder huir juntas. Mientras hablaban emocionadas sobre la idea de la fuga, de repente escucharon murmullos como si varias personas estuvieran hablando en voz baja. Inicialmente pensaron que se trataba de las monjas o frailes encargados de la vigilancia, que se habían dado cuenta de que faltaban en sus camas y ahora las estaban buscando. Rápidamente se ocultaron tratando de pasar desapercibidas. Sin embargo, cuando los pasos estuvieron muy cerca, mi abuela decidió asomarse para ver quién era y vio con horror a las figuras religiosas caminando por el lugar, recitando palabras ininteligibles, que si les prestabas más atención, los susurros que habían escuchado antes resultaban ser rezos católicos. El terror se apoderó de ellas mientras observaban cómo las figuras se movían en la penumbra de la noche. Guardaron silencio mientras las figuras de yeso se alejaban, temerosas de hacer cualquier ruido que pudiera atraer su atención. Una vez que las figuras religiosas parecieron desaparecer en la oscuridad, mi abuela junto con sus amigas salieron de su escondite y tomaron la decisión de volver a sus habitaciones, decididas a poner fin a su aventura nocturna. Comenzaron a caminar de manera apresurada, sus pasos resonaban en los pasillos vacíos. Cada tanto miraban hacia atrás, con el corazón latiendo con fuerza, asegurándose de que nadie las estuviera siguiendo. Parecía que todo volvía a la normalidad en el internado y la adrenalina de la noche se desvanecía gradualmente. Sin embargo, de repente escucharon pasos detrás de ellas, todas miraron hacia atrás con horror y vieron como el Cristo de yeso, que tanto miedo les había causado, caminaba a paso tranquilo en su dirección. La escena era surrealista, era como ver caminar a un perturbador maniquí, todas sintieron un escalofrío recorriendo sus espinas dorsales. El Cristo de yeso avanzaba lentamente y se escuchaba un susurro muy bajo, todas retrocedían con terror, mientras se daban cuenta que los susurros eran una oración que comenzó a llenar los oscuros pasillos del internado. Era la voz del Cristo de yeso recitando el credo en latín. Un sonido inquietante que resonaba en sus oídos mientras corría desesperadamente hacia sus habitaciones. Con el corazón latiendo con fuerza, lograron llegar a su habitación y cerraron la puerta e incluso pusieron una cómoda como barricada y les dijeron a las chicas lo que les había pasado. Puesto que con el alboroto se habían despertado, sintieron un alivio momentáneo. Sin embargo, a los pocos minutos vieron cómo la manija de la puerta giraba, pero la cómoda impedía que se abriera, pero durante toda la noche, el sonido de la oración del Cristo de yeso resonó en sus oídos, un eco perturbador que les impedía conciliar el sueño y no se detuvo hasta que amaneció. A la mañana siguiente, fueron despertadas por la Madre Superiora, quien las hizo levantarse mucho antes de la hora designada. Estaba muy molesta y les decía que habían descubierto que alguien había salido de su habitación durante la noche, porque encontraron la bolsa con la botella de alcohol y cigarrillos en la capilla número 3. Lo más inquietante era que habían encontrado la bolsa colgada de la mano del Cristo de yeso que las había perseguido la noche anterior. El miedo y la confusión se apoderaron de todas ellas, la Madre Superiora las interrogó minuciosamente, pero ninguna de las chicas pudo explicar cómo la bolsa había llegado hasta la capilla, ni por qué el Cristo de yeso estaba involucrado en aquella perturbadora escena. Ninguna de las chicas que se encontraban en la habitación dijo una palabra, todas sabían quiénes eran las que solían salir por las noches,
pero guardaron silencio no solo por el miedo de lo que habían experimentado la noche anterior, sino también por un código no escrito del lugar. Como resultado, todas las chicas de esa habitación fueron castigadas y su castigo consistió en limpiar la capilla. Para su mala suerte, mi abuela Ana y su grupo de amigas fueron asignadas a la tarea de limpiar la capilla número 3. El temor se apoderó de ellas mientras se acercaban a la capilla. Sabían que aquella parte del internado estaba relacionada con su experiencia previa y el solo pensar en volver a entrar allí les hacía estremecerse. Sin embargo, no podían protestar ni revelar la verdad sobre su aventura nocturna, ya que eso solo habría empeorado su situación, así que sin más remedio, comenzaron a limpiar la capilla en silencio, trabajando lo más rápido posible. Cada una de ellas podía sentir los ojos de las figuras religiosas observándolas, una presencia opresiva que las hizo sentir incómodas y asustadas. Solo querían terminar lo antes posible y alejarse de aquel lugar. Mi abuela me cuenta que mientras estaban a punto de terminar, mi abuela Ana vio claramente algo moverse bajo la túnica de la estatua de aquel Cristo de yeso. Su corazón se aceleró, pero antes de que pudiera siquiera voltear, una mano de yeso fría y dura rodeó su muñeca. Gritó aterrada mientras la mano la apretaba con fuerza y pudo ver que la estatua del Cristo de yeso estaba sonriendo de manera macabra. Sus amigas gritaron también e incluso también intentaron jalarla de la otra mano sin mucho éxito. Los pasos apresurados de la Madre Superiora se acercaban a la capilla mientras mi abuela luchaba por liberarse del agarre de la estatua, pero antes de que la Madre Superiora pudiera entrar. La mano de yeso la soltó y la estatua volvió a su posición original, como si nada hubiera ocurrido. El incidente dejó a mi abuela y sus amigas en estado de shock. Temían lo que podría haber sucedido si la Madre Superiora no las hubiera encontrado en esa situación. A pesar de que mi abuela Ana y sus amigas compartieron su experiencia con la Madre Superiora, esta última no les creyó. Ni siquiera le importó que mi abuela tuviera la muñeca roja por el agarre de aquel Cristo aterrador. A partir de aquel día, tanto mi abuela, así como sus amigas vivieron con un constante temor. Evitaban salir de sus habitaciones cuando caía la noche e ignoraban a toda costa las sombras que se extendían por los pasillos del internado. A pesar de su juventud, habían experimentado algo que iba más allá de la explicación racional y eso cambió su percepción del mundo para siempre. Los días se volvieron monótonos y opresivos, las risas y los juegos de antes se reemplazaron por el silencio y la ansiedad. Mi abuela me describió cómo tanto ella como sus amigas se sentían atrapadas en aquel internado. Los susurros incomprensibles resonaban en sus oídos durante la noche y las figuras de yeso en la capilla número 3 continuaban observándolas con ojos inquietantes. Un día, una de las amigas de mi abuela logró convencer a aquella persona que les conseguía licor y cigarros de ayudarlas a escapar de aquel internado. Era un plan meticulosamente elaborado que requería paciencia y demasiada suerte para funcionar, pero todas estaban dispuestas a irse de ahí. Esperaron el momento adecuado, cuando la vigilancia era menos estricta y finalmente se atrevieron a dar el paso hacia la libertad. Fue una noche oscura y silenciosa cuando mi abuela y sus 4 amigas escaparon de ahí. Mi abuela me dijo que esa noche, fuera de la adrenalina de estar escapando del lugar, no vieron nada paranormal y por suerte de todas, lograron escapar de aquel macabro lugar. Me dijo también que después de esa noche las 5 supieron que no podían volver a sus casas sin que fueran devueltas al internado para señoritas, por lo que seguramente tengo familia en otra ciudad que no conozco y seguramente nunca conoceré, pero esa es otra historia. Y así la historia de la capilla número 3 y las figuras de yeso quedó atrás en el pasado de mi abuela Ana, una experiencia que marcó un capítulo en la vida de mi abuela y de sus amigas. Actualmente mi abuela afirma que no sabe qué pudieron ser esas criaturas, dice que nunca investigó más, puesto que ella consideró que era algo que debía dejar en el pasado. Sin embargo, jamás pudo olvidar aquella aterradora experiencia y superarlo del todo. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.